tengo el gran placer de hablar con vosotros sobre un análisis que acabamos de realmente realizar a nivel mundial mirando la transformación digital del agua y unas previsiones del futuro a nivel global. Es decir, el agua, como sabemos, es muy local, pero a la vez es interesante ver qué conclusiones podemos sacar comparando regiones. Entonces, hoy voy a hablar primero una vista bastante general de cómo hemos mirado el mundo del agua por el lado de digital y nuestra metodología, qué conclusiones hemos sacado haciendo nuestros modelos de inversiones y las previsiones que tenemos, y por último los factores claves que vemos para impulsar el crecimiento en el sector. Entonces, primero, ¿qué es Smart Water? ¿No? Porque sabemos muy bien que para todo el mundo puede tener una definición diferente. Nosotros, como analistas de mercado, hacemos un seguimiento bastante riguroso de contratos, de programas de inversión, de implantaciones, de diferentes programas de digitalización en muchos países del mundo. Y esto se basa realmente en 4 categorías principales que seguimos nosotros, que cubre una amplia gama de tareas de un operador de un sistema de agua potable o alcantarillado. Los 4 son, por una parte, lo que es contadores, gestión de clientes, y esto tiene que ver con la facturación sobre todo. El segundo es la gestión de órdenes de trabajo y gestión de activos. Y aquí estamos hablando de todas las plataformas base que son muy cores para muchos operadores de sistemas, que sean el GIS, el sistema de gestión de mantenimiento. Por tercero, tenemos la gestión de plantas y EDARES o potabilizadoras y también activos remotos. Y por último, tenemos los softwares y hardwares que se utiliza para gestionar lo que es la información y todos los datos que generan estas otras soluciones, ¿no? Entonces, hay mucha oferta por ahí, pero varía mucho cómo se ha implantado esto a nivel sistema y depende mucho del contexto de cada operador, ¿no? Ahora, nosotros lo que hemos hecho es intentar considerar madurez de mercado, sobre todo pensando en cómo es cada mercado. Y queremos decir con estos ejes, por una parte, el eje de abajo, cómo se estructura el sector del agua en cuanto al número de operadores, si hay 3 o 4 grandes, si hay miles pequeños, y por otra parte, hasta qué punto han pasado de tener lo básico, es decir, que podría ser un GIS o también un sistema de escala, hasta llegar a un madurez más avanzado, que sería llegar a hacer mantenimiento predictivo y aplicar inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que hemos visto es que hay mercados con pocos operadores consolidados, como Singapur, por ejemplo, que ha logrado digitalizar toda la red, que ha sido más fácil que, por ejemplo, en China o en Estados Unidos, ¿no? Es bastante intuitivo. Para nosotros, España cabría en lo que es Europa del Oeste y en este cuadrante aquí, y que realmente está en una fase bastante importante en cuanto a pasar a de penetrar mucho más estos mercados, estos sistemas más fragmentados. Es decir, aunque haya muchas ciudades grandes que han logrado tener telemetría, tener bien sus modelos hidráulicos, pues la verdad es que aún hay bastante por hacer cuando llegamos a nivel de ciudades más pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, Europa en general tiene una posición bastante interesante en cuanto a digitalización comparado con Latinoamérica, que realmente hay unas ciudades con proyectos muy interesantes, pero desde nuestro punto de vista igual están aún poniendo las bases para poder luego llegar a estas soluciones avanzadas. Ahora, ¿qué es lo que impulsa el crecimiento para la digitalización? Depende de cada mercado, pero nosotros hemos visto en los últimos 3-5 años, a través del seguimiento que hacemos del mercado, 3 tipos de impulsores importantes. Por una parte, como he comentado, que es la estructura del sector de los utilities y la presión que ellos sienten por el crecimiento demográfico,
y también cómo está la inversión a nivel de participación privada o pública. Segundo sería lo que es la política digital y factores del marco regulatorio que realmente fomenta la digitalización. Y aquí puede haber tanto controles medioambientales, pero también puede haber también incentivos a nivel de smart cities y digitalización para servicios públicos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo está el sector y las políticas que están ahí. Y luego, en tercer lugar, hemos considerado mucho cómo ha respondido el mundo y sobre todo el sector del agua en los últimos años. Han sido años difíciles en cuanto a adaptarse a la pandemia. Saliendo de la pandemia, muchos se acostumbraron a trabajar más de forma remota, pero por otra parte aún hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, desplegar más contadores, más dispositivos ha sido complicado por interrupciones en la cadena de suministro de microchips, por ejemplo, hemos escuchado, con sensores, con contadores. Entonces, saliendo de eso, creemos que es un mundo que prioriza más dirigirse a estos desafíos de digitalización para enfrentar lo que tenemos delante con el cambio climático y las dificultades del agua en sí. Ahora, de haber mirado los sectores, cómo se estructuran, qué soluciones se están desplegando, nosotros tenemos modelos económicos de gasto esperado en el sector. Y para nosotros estamos hablando de un segmento de lo que es el sector del agua que crece bastante más rápido que el resto. Si estamos hablando de casi un 9% anual, esperamos, de un mercado que ahora parece que representa unos 26.000 millones de dólares en el 2021. Y según nuestro modelo, creemos que esto va a llegar hasta más de 55.000 millones para 2020. Entonces, esto supone una inversión total a lo largo de estos años, entre 2021 y 2030, de casi 390.000 millones, que es bastante inversión comparado con el ritmo de crecimiento que hemos visto para infraestructuras típicas, si estamos hablando de tuberías o de expansión de plantas de tratamiento, por ejemplo. El reparto de esta inversión, pues la verdad, en el momento, o sea, Europa ha sido bastante líder como región, seguido por las Américas, por Estados Unidos y Canadá, sobre todo, luego Asia-Pacífico. Y lo que esperamos es que alrededor de los próximos 5 o 6 años esperamos ver más un empujón en lo que es Asia en cuanto a digitalización, sobre todo que siendo países de mucha población, hay mucho por recorrido aún en poner las bases, digamos, de herramientas fundamentales de digitalización para gestionar sus redes, con lo cual pensamos que a largo plazo Asia va a ser de los mercados más importantes, seguido por Europa y las Américas, ¿no? Ahora, estos son números y bueno, si alguno de vosotros os queréis contactar con nosotros después, tenemos muchos más detalles y más desglosado. Es interesante pensar en qué tipos de mercados estamos hablando, ¿no? Porque, claro, hay que comparar por una parte el ritmo de adopción de soluciones digitales según el contexto local que tienen, que hay marco regulatorio o no, si hay mucha presión para invertir en infraestructuras de una forma más inteligente o no, si hay capacidad tecnológica en ese país, eso crea pues unos grupos diferentes en cuanto a cómo van a hacer esa transformación digital. Cuantificando los mercados en el ranking más grandes, como se puede esperar, pues van a ser los que, según nosotros, van a tener más población, con lo cual población quiere decir que requieren más infraestructuras y tienen ciudades con más presupuesto para invertir en estas tecnologías, ¿no? Entonces, entre los más grandes, pues Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido. Luego tenemos los mercados que creemos que van a crecer más rápidamente, que para nosotros
tiene que ver con la base en que están partiendo, es decir, que igual aún no han desplegado telemetría en muchos sistemas, tienen ciudades grandes, están conscientes de que tienen que hacer esta transformación para operar más eficientemente, tanto para reducción de pérdidas como reducción de descargas de vertidos sin tratar. Entonces, estos son países de los fast growing que nosotros creemos que, bueno, han empezado a hacer algunos proyectos y serán los que más se destacan en cuanto a ritmo anual de crecimiento. Y luego tenemos países más pequeños, pero realmente son, digamos, tienden a ser más desarrollados a nivel de informática y que históricamente han invertido más per cápita en digitalización. Y aquí estamos hablando de Suecia, Australia, Holanda y Luxemburgo, Portugal y Irlanda. Son países que realmente son más pequeños, algunos tienen más consolidación del sector y realmente tienen recursos para ir invirtiendo a ese nivel. ¿Por dónde se va a invertir? Porque creo que es importante desglosar de qué tipo de soluciones estamos hablando. Antes comenté que tenemos estas 4 categorías donde nosotros pensábamos que vamos a ver la gran parte de esta inversión va a ser, por una parte, hablando de soluciones en contadores, en gestión de clientes. Es donde tenemos aquí un 41% de la inversión y eso tiene que ver con que es la parte de agua digital que realmente tiene un impacto más visible en la población, ¿no? Y muchos alcaldes que están intentando mejorar la relación de los servicios públicos con los ciudadanos, pues es un poco la base, ¿no? Y luego, por otra parte, eso está respaldado por lo que son las inversiones en plantas de tratamiento y en redes y gestión digital utilizando soluciones dirigidas a eso. Entonces, esto vemos como la segunda categoría más importante y luego lo que es el mantenimiento de estos activos que funciona con los softwares de gestión de órdenes de trabajo y gestión de activos, ¿no? Entonces, claro, pensándolo como un proveedor de soluciones, realmente creo que estamos hablando de que la mayoría de los proveedores no quieren ser solo un vendedor de un dispositivo o solo de un software, sino hay normalmente un componente, es un paquete más integral. Por eso vemos que cada vez más vamos a ver un reparto más igualado entre lo que es hardware, servicios y software, ¿no? Que muchos están intentando migrar ese modelo de software como servicio, ¿no? Entonces, hablando de la estructura del mercado, ¿qué va a impulsar el crecimiento? ¿Cómo lo hemos visto en cuanto a cantidad de inversión? Eso nos lleva a pensar en realmente qué es lo que va a cambiar un poco esa curva de crecimiento a cara al futuro, ¿no? Y aquí estamos hablando realmente de varios factores que creo que tenemos presentes cada día leyendo la prensa, que es primero cómo va a cambiar la regulación, cómo va a evolucionar la tecnología, que funcione mejor, que sea más barato, que responda al cambio climático, que eso no hemos visto tan impulsor, pero realmente forma parte de la conversación que influye en la regulación. La ciberseguridad, que también es muy importante, que para nosotros, cada vez que crece más el Internet de las cosas, los operadores están más expuestos, pero por otra parte, hay una oportunidad ahí de aprovechar de las nuevas tecnologías en la nube, por ejemplo, para blindarse con la ciberseguridad. Lo que igual va a pesar eso es hasta cuándo va a tardar en regularse la cadena de suministro, que aún hemos escuchado para algunos proveedores, pues tiene retrasos en entregar producto. Y luego, desde luego, la coyuntura económica y hemos ya escuchado señales de entrar en recesión en varias regiones del mundo, están subiendo como mucho los tipos de interés, están subiendo mucho los precios de la energía, desde luego, con lo cual todo eso influye en cómo vamos a ir modificando nuestras previsiones para el futuro. Entonces, para resumir, para nosotros Smart Water realmente es uno de los segmentos que más crece. O sea, cuando lo comparas con lo que es
agua convencional, digamos, inversión en infraestructura y lo básico. Por eso estamos hablando de Sport Water, porque es dinámico, porque creemos que va a crecer a un 9% al año. Pero bueno, el ritmo de adopción de esas soluciones realmente dependerá en gran parte a esos factores históricos, es decir, cómo está un país estructurado y regulado desde hace años probablemente, y cómo puede ir cambiando eso y dinamizando el sector con la regulación y si se permite con cómo está ese país económicamente, ¿no? Si se puede permitir hacer esas inversiones y si las ventajas de estas tecnologías están claras económicamente, ¿no? Y por otra parte, y por último, quiero mencionar desde luego que sé que otros ponentes van a entrar más detalles sobre España, pero bueno, como miembro de la Unión Europea va a beneficiar y está beneficiando ya España de programas de digitalización. Sé que se va a hablar mucho más de los PERTES y nosotros esperamos que se va a acelerar la digitalización en España como el resto de la región y no solo en ciudades grandes, pero que se reparta más a nivel nacional.